Muy buenas a todo el mundo. Nos encontramos aquí en el Hotel SB Plaza Europa, que está ubicado muy cerca del centro comercial Gran Vía 2, en Hospitalet de Llobregat, y me encuentro aquí con nada menos que con Daniel Resnich, que es, solo os avanzo esto, una autoridad en todo el tema del transmedia. ¿Y qué es el transmedia? Dejemos que nos lo defina él mejor, pero antes voy a empezar por la base. Primero, darte las gracias de estar aquí en el hotel conmigo para esta pequeña entrevista. Gracias a ti, David, por la invitación. La verdad que es un orgullo y estoy muy contento de estar aquí. Entonces, lo primero de todo, háblanos un poco de ti, o sea, quién eres, a qué te dedicas, un poco de dónde vienes. Perfecto. ¿Quién es Daniel Resnich y de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, mira, digamos que me define primero como un creador de historias, como un creador de contenidos. Tengo experiencia de más de 15 años trabajando como guionista, sea tanto en largometrajes, en proyectos de televisión, tanto en Argentina como aquí en España. Y desde hace un tiempo, alrededor de unos 5 años, comienzo a descubrir el transmedia como una posibilidad de cambio, como una nueva oportunidad de renovación con los contenidos que yo mismo tenía y también algo que estaba ocurriendo entre la gente, es decir, la aparición de los móviles, la aparición de internet y del compartir, la aparición en aquel entonces, 5 años atrás, del 2.0 y, parece un poco viejo decirlo ahora, la aparición de las primeras pantallas de móviles, ¿no? Entonces cuando nadie decían que no iban a tener éxito y hoy son, bueno, vamos, es lo que más éxito tiene. Entonces, digamos, la definición propia, como comentábamos antes, y lo decía este poeta portugués Fernando Pessoa, somos un poco heterónimos, es decir, nos definimos según lo que hacemos, pero es que hacemos muchas cosas. Una de mis grandes definiciones o autodefiniciones, casi como una selfie de definición, es que soy un creador transmedia, arquitecturas de contenido para muchas plataformas. Esa es una. Además, doy clases en la universidad, en la UAB, en el Tecnocampus de la Pompeu, en Mataró, en INESDI, en el Plató de Cinema, en FX Animación, pero todo se puede resumir en la creación de contenidos, en cómo contar una historia. Casi nada, ¿eh? Casi nada. O sea, yo lo que me pregunto es ¿cuándo duermes? Sí, también se lo pregunto a mi familia, ¿cuándo duermes? A ver, vamos a empezar un poco por la base, ¿vale? Ya has Vale. mencionado el transmedia y todo esto. Ajá. ¿Qué entiendes tú por transmedia? Mira, ¿Cómo lo definirías tú? primero, una gran definición del transmedia, digamos, para romper las que hay, o sea, la tradicional o la más ortodoxa hoy es que el transmedia es un contenido que se distribuye orgánicamente en diferentes plataformas, ¿sí? O sea, un mismo contenido, repito, que se distribuye complementariamente en plataformas y también en redes sociales diferentes, pero vamos a avanzar más allá. O sea, yo defino hoy el transmedia como la mente transmedia, o sea, la definición está en el usuario de transmedia. Nosotros permanentemente hoy no consumimos de manera permanente una sola plataforma simultáneamente, sino que estamos permanentemente de 1, 2 o 3 plataformas consumiéndolas, por tanto nuestra mente ya trabaja en multitask, trabaja en transmedia. Es decir, que el transmedia es una cosa que le pasa al usuario hoy. Uno mira la tele y está con el móvil o está con el portátil directamente y está interactuando, sea en Twitter, sea en un grupo o haciendo otra tarea alternativa. Por tanto, la primera definición o la gran modificación que produce el transmedia es las condiciones de consumo del usuario. Por tanto, la mente transmedia del usuario es lo que hoy define el transmedia. O sea, dime cómo consumes y te diré qué tipo de transmedia haces. Hay gente, por ejemplo, los menores de 20 que consumen mucho Snapchat, por ejemplo, tienen un transmedia muy diferente a las personas hoy, como mi madre, mayores de 60 años, que consume Facebook, ¿no? El Facebook, por ejemplo, que antes era muy puntero, ahora para las nuevas generaciones es una herramienta que va cayendo en desuso o que incluso muchos juegan a tener como doble identidad digital. O sea, tienen una identidad digital que se tiene en Facebook y otra identidad digital que se tiene en Snapchat y otra que se tiene en Twitter. Por tanto, la definición de transmedia pasa por un cambio en la forma de consumir de las personas. Voy a adelantar una de las preguntas. Ajá. Básicamente, ¿tú cómo crees que han cambiado los hábitos de consumo del consumidor medio? O sea, por ejemplo, tú has dicho el tema de se puede consumir en multitasking, móvil, pantalla de televisión, pantalla de ordenador, que al final televisión y ya las televisiones incorporan internet con las Smart TVs. Y claro, me viene a la cabeza, por ejemplo, Netflix. Entonces, ¿cómo han cambiado los hábitos de consumo? Perfecto.
Primero, lo que ha cambiado, y lo digo en general, no hablo solo del consumo audiovisual. Primero, para luego centrarnos en el consumo audiovisual. La gente, primero, consume experiencias hoy y no consume objetos. Es decir, el consumo de las marcas, ¿no? Y Netflix es una marca después de todo, es un canal de televisión, consume símbolos y consume experiencias, es decir, el consumo de la experiencia domina hoy y baña todo el mercado. De hecho, escuchamos por ahí Barcelona Experience o todo parece que la palabra experience lo imbuye, ¿no? Lo envuelve de determinado halo de plus, ¿no? De plus vital. O sea que digamos que hay un consumo intangible, un consumo del símbolo mucho más fuerte. La gente consume experiencias, eso por un lado. En el consumo audiovisual también lo que se subraya hoy es la interacción. Es decir, no hay ningún consumo, o sea, de experiencias o de objetos que no lleven a la interacción. Si ese consumo no lleva a la interacción, ¿no? Casi que no tiene entidad como para ser consumido, como producto, como servicio. O sea, las personas necesitamos o han descubierto o se está haciendo hincapié en esta interacción, ¿no? O sea que el consumo debe ser compartido. A partir de allí tenemos el auge de la televisión, o sea, estos años de oro de las series, digamos estos 10 últimos años de oro, que cada vez van a más, ¿no? A mi entender, en donde se han roto lo que se llama hoy una serie, en realidad no es una serie, ¿no? Porque si nosotros consumimos a través del video on demand una serie en 4 o 5 horas, en realidad estamos consumiendo una película de 5 horas y nos damos un atracón, y esto lo sabe muy bien Netflix, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, con tu perfil saca a través de este Big Data que maneja muy bien, saca unos algoritmos y a partir de allí se da cuenta que consumir más tiempo, ¿no? Es muy interesante porque aparte cambia la manera de escribir para estos medios. Por tanto, el consumo hoy tiene 2 o 3 ejes muy importantes para repetirlos, ¿no? Uno es, todo es una experiencia, o sea, consumimos como experiencia, ¿sí? 2, consumimos para compartir, o sea, lo que no compartimos no lo consumimos y no consumimos lo que no compartimos, por otro lado. Y por otro lado, los tiempos se han personalizado. Necesitamos customizar, o sea, personalizar todas las experiencias de consumo, ¿sí? A partir de allí, el audiovisual entra, y la forma del audiovisual, con Netflix, si se quiere, como punteros, pero también podríamos hablar de YouTube, entramos a personalizar ese contenido y también, como creadores, a escribirlo de determinada manera para ese nuevo consumidor que tiene una mente transmedia. Hay una gran batalla que, digamos, yo le llamo la batalla de la atención, o por la atención. Es una gran batalla. La batalla de la atención ocurre en diferentes plataformas y cada plataforma la tiene a su manera. Ejemplo, si hablamos de la plataforma tele, o sea, tele tradicional, la batalla era el anti-zapping, ¿no? Que tú no te vayas a la publicidad, y se inventaron dentro de la misma plataforma muchos sistemas. Uno de ellos, que todavía se utiliza, por ejemplo, 4 lo utiliza, creo que la Sexta también, es anunciar cuánto va a durar. Volvemos en 6 minutos. Volvemos en 6 minutos, claro. Hay un aviso, ¿no? En donde vamos a interrumpiros, pero tranquilos, o sea, somos sinceros con vosotros y os pedimos que os quedéis para que sigáis consumiendo. Dentro de la plataforma eso puede dar ciertos resultados. Pero el problema es que el multitasking uno no lo hace con la plataforma encerrada, o sea, uno salta a otra plataforma. Pero a su vez en la plataforma de móvil, ¿no? o internet, esa plataforma también tiene sus batallas de atención. O sea, Twitter compite con Facebook, ¿sí? En la atención, digo, en la única hora que tiene uno como ser humano, o 2 horas de ocio por día, claro, hay muchos inputs en donde uno va saltando. Yo creo que es más difícil captar la atención, por tanto, eso genera que en tiempos cortos uno tenga que hacer un esfuerzo mucho más potente, dramáticamente, ¿no? En el caso de la ficción, para que la gente se siga enganchando, ¿no? Hay muchas técnicas para ello, algunas dan resultado, otras no, así que siempre es una aventura captar la atención del espectador. Volvamos al transmedia y vamos a hacer un poco de historia del transmedia, ¿no? Ajá. ¿Qué proyectos consideras que fueron precursores del transmedia? Es decir, ¿en qué proyectos empezaron antes de que existiera o se dijera que existía el transmedia a usarlo? Bueno, proyectos audiovisuales, vamos a decir. Sí, digamos audiovisuales porque siempre, mismo cuando doy las clases, o sea, pongo un ejemplo de transmedia, el ejemplo más clásico de transmedia, que es la Biblia en sí mismo, o sea, el concepto de la religión, en donde utiliza la religión y
televisión, telefonía, libros... No solo eso, claro, la parte impresa, ¿no? La Biblia misma, utilizaba los retablos para explicar lo que era el Calvario de Cristo, ¿no? Yo claro que no soy religioso, me gustaría hacerlo. Y la arquitectura también la utilizaba. La arquitectura y también la música, ¿no? La música y la liturgia como el evento mismo, ¿no? Donde los domingos o los días de misa se juntaba la gente, es decir que, digamos, sobre todo tenía una idea de que a través de diferentes medios se vivía una experiencia, podríamos decir, que es la experiencia religiosa. Un segundo ejemplo es, si nos venimos para aquí, algunos parques temáticos, incluso el primer parque temático más conocido, más famoso, que es el de Disney, que sí trabajaba la experiencia de forma integral, es decir, uno iba al parque y provocaba una inmersión en lo que era el mundo de sus personajes, que se inauguró en 1950, más o menos. Es decir, que no era considerado transmedia, pero la idea de un parque temático con los personajes era algo bastante novedoso y esto, digamos que fue calando, ¿no? De hecho, hoy hay parques temáticos y cualquiera que haya estado, yo tuve la oportunidad de estar en el Mobile, ahora en el Congreso, y los futuros parques temáticos serán en realidad virtual. Hay varios proyectos europeos, ¿sí? Donde hay un antecedente muy bueno. Uno que se llamaba Marica con K, en donde, no recuerdo si es de la televisión holandesa o belga, me parece que era belga, en donde sí, digamos, lo que se buscaba era traspasar las fronteras entre la ficción y la realidad, y el proyecto iba de una chica que desaparecía y se empezaron a hacer notas en el noticiario, o sea, pequeños vídeos, ¿no? Pequeños clips de la desaparición de esta chica, y la gente empezó a participar y luego había un juego y de algún modo había una difuminación entre la realidad y la ficción que a la gente, a algunos les gustaba y a algunos les sorprendió y los pilló un poco atrás mano y tildaron el proyecto un poco no digamos de amoral, ¿no? Pero que rozaba de algún modo la ilegalidad. Pero digamos que los proyectos transmedia lo que buscan básicamente es esta inmersión entre la realidad y la ficción, a través de los ARG, a través de la realidad aumentada, y ese podría ser uno de los eventos más importantes. En España, para cerrarte la pregunta, es muy conocido el Cosmonauta, ¿no? El Cosmonauta como el gran ejemplo que tenemos, aunque ya comienza a ver cada vez más otros. Matrix, por ejemplo, fue bestia, porque los hermanos Wachowski hicieron la primera pensando, con esta ya nos basta, y luego les dijeron, no, vale, vais a hacer 2 más. Pero ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya puestos, vamos a hacer una expansión de un universo muy expandido, en el sentido de que luego hicieron un videojuego que conectaba la primera entrega de la saga con la segunda. Con la segunda, exactamente, y eran 6 vídeos, o 9 vídeos. Y luego estaba Animatrix. Animatrix, exactamente, que la vimos muy pocos, donde se daba información complementaria acerca de lo que ocurría y de algunos personajes, ¿no? O sea, se daba información relevante de lo que ocurría, ¿no? Y también hubo cómics. Sí, hubo cómics, e incluso un RPG, o sea, un juego de rol que se llamaba The Matrix Online. Exacto. Lo que pasa es que fue un proyecto fallido, pero el intento estuvo allí, de crear una comunidad virtual basada en la ciudad de Matrix. Vale, yo creo que aquí has dicho la palabra clave. Yo creo que la palabra clave también del transmedia es la creación de una comunidad. O sea, no hay transmedia o proyecto multiplataforma que no pretenda crear una comunidad, y yo creo que ahí se juega su destino, ¿no? También en crear esa comunidad. El otro día lo comentábamos también con algunos colegas, pero ¿cómo creas esa comunidad? O sea, claro, es que la única manera de crear la comunidad, por lo menos a mi entender, a lo mejor como creador de historias, es la historia. Es decir, no hay plataforma y no hay realidad virtual que sin historia y sin soporte en historia pueda progresar hacia una comunidad. Por ejemplo, Lost, sí. Lost fue todavía más amplio que Matrix, o sea, fue uno de los grandes ejemplos audiovisuales de transmedia, porque tenías la serie, pero la serie no te daba toda la información, tenías que ir a la página web que tenían oficial, luego encontrabas foros, gente, los foreros complementaban la serie, porque con sus teorías, sus wikipedias y todo, llenaron huecos que los guionistas luego, años después, dijeron, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Exactamente. Y esto lo llenó la comunidad, ¿no? De Lost. La comunidad. Y luego los videojuegos, aplicaciones. Y lo que ha funcionado. En el caso de los cómics, en los cómics también, yo creo que funcionó como fenómeno, creo que fue una gran sorpresa para todos, ¿no? Esta trascendencia en las redes que tuvo. También era el comienzo de las redes, por así decirlo, o compartir de forma intensa todo este tipo de información.
Creo que también produjo, bueno, según también se manifestaba en las redes, ciertas desilusiones de lo que se esperaba de las resoluciones, pero yo creo que eso es un tema a hablar aparte, ¿no? A nivel de narrativo. Todos los finales siempre tienen un algo de desilusión, ¿sí? Porque las expectativas de todos no pueden cumplirse y en este caso los guionistas... Y menos con una serie tan compleja como Lost. Compleja, donde se habían abierto muchas... O sea, es que te he querido sacar el tema de Lost, perdona, porque... Claro, ahora hablábamos de Matrix, pero echando la vista atrás, yo por ejemplo pensaba, ostras, pero en realidad ejemplos de transmedia ya los había habido mucho antes. Por ejemplo, la saga Star Wars empezó con las películas de los años 70 y 80, que culminó con Return of the Jedi, ¿no? Sí, sí. Y hasta que se hicieron las precuelas, ¿no? En 1999, que se estrenó la primera, hubo el universo expandido, ¿no? El archiconocido universo expandido, que primero se consistió en novelas y luego cómics, pero luego hubo videojuegos como Shadow of the Empire. Exacto. De Nintendo 64. Entonces, me refiero que ya había habido ejemplos de transmedia, pero Lost es que fue un paso más allá. En la era en la que, recordemos, todavía estaban las televisiones cuadradas, las televisiones no llevaban internet. Exacto. Y todavía incluso se seguían vendiendo películas en VHS. Exacto, sí, estamos hablando por eso, de que parece hace mucho, pero tampoco es tanto. Es que la tecnología ha cambiado muy rápido. Muy rápido, en estos últimos 10 años ha dado un vuelco y también, bueno, voy a parecer muy anciano, pero yo recuerdo, vamos, si tú miras mi canal de YouTube, verás que hay una diferencia de 3 meses entre la inauguración de YouTube y mi cuenta de usuario de cuando soy... O sea, nadie creía en YouTube, pero hace 10 años, o sea, no sé si tiene 10 años YouTube. Los tendrá. En verano de este año cumple 10. Cumple 10 años. Yo me acuerdo escribirme en YouTube hace 9 años y claro, que no tenía capacidad y demás, y la evolución que ha tenido es muy fuerte. La siguiente pregunta, ¿vale? Es, ¿tú crees que el transmedia ha cuajado o que cuajará en medios como el cine, que son relativamente rígidos en ese sentido? El cine evidentemente es una plataforma con mucho prestigio, sí, con mucho prestigio, y que hoy por hoy evidentemente el consumo en salas es obvio y no hace falta que yo lo diga, que ha decaído mucho por muchos factores, desde el precio a la mejora de la calidad de los aparatos en nuestros hogares, ¿no? En donde puedes ver con mucha calidad, o al modo de consumir, ¿no? O si vas a consumir 4 horas, por ejemplo, de una serie, verla en el cine igual molaría, pero igual mola también verla en el sofá. Entonces, yo creo que hay algunas plataformas que son, si bien hay experiencias en el cine, incluso locales en España, ¿sí? Que también te pasaré los links, de interacciones, ¿no? Por ejemplo, de reconocimiento, de ir con una app y tener reconocimiento del sonido, de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tener finales alternativos. ¿Sí? Ver finales alternativos. Por ejemplo, ¿esto qué películas lo...? Es una película Panzer Chocolate. Ah, muy bien. Panzer Chocolate, ¿sí? Si te suena, con Z. Sí, vi que hace tiempo estaban financiándose, presentaron un teaser a Sitges hace muchos exactamente, años. Sí. Y tenía hace 2-3 años y tenía una interacción con reconocimiento del sonido donde nos sincronizaba y aparecían determinados ítems y modificaciones y datos añadidos y al final había un final alternativo. Es interesante, vuelvo a lo de antes como experiencia, ¿no? Pero claro, no solo tiene que ser esto, también hay experiencias hoy que yo desconocía, también hay unas apps explicativas, lo que se ve hoy como el audio para personas que tienen problemas de sonido, o visuales, donde te va explicando la película, la app, tú te pones los auriculares, sincronizas el sonido y te va explicando la película, cosa que yo creo que no hay hasta el momento. O sea, para personas que tienen deficiencias visuales, la televisión no funciona, ¿no? Pero me refiero a que la tecnología está y se pueden crear cosas alternativas interesantes. También hay, formas de financiar no experimentadas, que a mí me gustaría verlas, como por ejemplo, a nivel de cómo trabajar el transmedia con el cine. Películas que hagan, esto estábamos proponiéndolo a algunas productoras y le parecía una locura, pero igual no lo es. Por ejemplo, en vez de pasar la película de 1 hora y media, pasar media hora de la película previamente por internet, incluso por cápsulas, y que tú pagues para ver el resto de la película en el cine. No me parece tanta locura. A mí, mira, que me ha tocado estar de jurado en la Alternativa, ahora próximamente en el MECAL. ¿En qué fecha estarás en el MECAL de jurado? En el MECAL comienza ahora en marzo, ¿sí? Ahora mismo. Estoy en la sesión oblicua, ¿sí? Donde hay animaciones y proyectos interactivos, y proyectos híbridos. Y se proyecta el 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Estamos con 2 personas más en el jurado y bueno, estos proyectos nuevos va a ser muy interesante. Os invito a todos a que vengan al MECAL, ¿no? Que
Ya lo sabéis, estáis invitados al Festival Mecal, ¿vale? Quedaos con las fechas que también habrán salido en pantalla. Vale, perfecto. Y también de paso estáis invitados el viernes 18, bueno, me toca dar en el MACBA, ¿sí? En una de las actividades paralelas que hace el MECAL, una charla sobre la mente transmedia, donde tocaremos y veremos ejemplos concretos también, ¿no? O sea que están invitados a las 7 de la tarde, pueden venir sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Cambiando un poco de tema, has dirigido obras como por ejemplo como el corto Timeless, ¿no? Que Timeless, es sí. muy interesante. Y lo que me viene a la cabeza de este corto es, tú sueles dar muchas vueltas a las cosas, ¿verdad? Bueno, Porque el corto sencillo no es. O sea, es sencillo porque es corto, ¿no? Porque es una historia que es muy cortita, pero tienes que darle muchas vueltas y es una trama que tiene bastante que ver con el tema de las paradojas. Exactamente, exactamente. En Timeless justamente, escrito con mi socia Doris Díaz Vergara, dirigido por mí, lo que intentamos básicamente es darle una vuelta a, yo no diría los viajes en el tiempo, sino en los mundos paralelos. De hecho, nos ha entusiasmado tanto el proyecto que, también te lo digo casi en forma de anticipo, es un corto, pero a la vez es un teaser, ¿no? De un proyecto de largometraje, ¿no? Que tenemos pensado y que estamos desarrollando. Digamos que en el viaje en el tiempo, ¿no? Que es un tema maravilloso y encantador de la literatura, ¿no? y del cine hoy que nos apasiona, y grandes proyectos desde los también, ¿no? Que hay viajes en el tiempo, podríamos decir, o mundos paralelos, y también... También. Exactamente, que nos encanta. Dijimos, ¿por qué no? Hay dos cosas que queríamos unir en Timeless, ¿no? En este corto casi como una semilla, ¿no? Para sembrar en un largometraje. Y era una historia de algún modo romántica, un drama de amor metido con viajes paralelos, que no necesariamente tiene que ver con el tiempo, lo que trabajamos en Timeless, a pesar de que dice Timeless, es casi sin tiempo o extraordinariamente, sino que funciona con, y esta es la historia clave, ¿no? Cuando me preguntan de qué va Timeless, ¿no? Digo, mira, es una pareja que busca ser feliz, ¿sí? En diferentes mundos paralelos y no lo logra. Busca ser feliz en diferentes mundos paralelos y recorren y tienen un juego entre los dos que pueden pasar, que eso se vería en la película, a mundos paralelos con diferentes circunstancias cada uno para intentar lograr el ser felices. Pero para ello cambian las circunstancias, pero siempre hay algo que no cambia, siempre hay un impedimento que está en ellos mismos que les impide la felicidad. O sea que a veces pueden tener un hijo, abrir una puerta y están no 10 años antes o 10 años después, sino que están, que este es el truco de Timeless, sino que están en el mismo tiempo, pero en otras circunstancias. A veces alguien tiene, otras veces tiene alguna enfermedad, otras veces tiene algún impedimento, y así se va contando cómo esa pareja pasa esos mundos paralelos, ¿no? Para ser feliz, y ya veremos si lo logra o no lo logra. De momento no lo logra, pero eso se vería en la película. Pero sí es un proyecto en donde se le da vuelta, y esta mezcla, digamos, el condicionante del tiempo, el condicionante temporal, sirve para trabajar dramáticamente a los personajes. ¿Tú cuál crees que será la narrativa del futuro a nivel de guión, tecnología? O sea, ¿cómo crees que será la narrativa del futuro? Vale. Creo que la sintaxis narrativa, vamos a poder elegir nuestras historias, contarlas en diferentes plataformas de forma muy simple, mucho más simple que ahora, ¿sí? Es decir, el conocimiento de todas las plataformas va a ser muy simple. Vamos a empezar una historia mismo en este bar, nuestra conversación, la vamos a seguir en un cómic, luego la vamos a continuar a través de Twitter, y va a ser la misma conversación, ¿no? Y se va a poder ver de diferentes modos, pero no sé si será a través, supongo, de un software o de una plataforma en donde va a integrar todos este tipo de sistemas narrativos de forma fácil, de forma inteligible, y va a ser tan fácil como escribir en un papel. No va a ser muy fácil como escribir en un papel, así se podría decir como un móvil hoy es el boli. Es un boli, ¿no? Digo, es el boli del cineasta, ¿no? Porque enciendes el móvil y podés grabar los planos directamente. Pero yo creo que esta narrativa se va a expandir a algo, y ahora sí voy a hacer algo más arriesgado,
a los objetos. O sea, vamos a escribir arriba de los objetos reales. En esta mesa, en esto que se llama el Internet de las cosas, van a aparecer nuevas plataformas en donde las cosas, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo, van a Hay un restaurante en París, por ejemplo, que simulan platos, porque hay como hologramas, utilizan la tecnología de los hologramas. Vale, y si, por ejemplo, mira, si se pueden simular la tecnología de los hologramas, se puede simular aquí una experiencia donde no solamente esté narrando una historia o veas la evolución de ese plato, de la historia hasta ahora, es decir, se van a poder construir relatos sobre superficies, sobre interficies nuevas, ¿no? Y eso, ¿no?, se va a poder narrar y son los elementos de una nueva sintaxis, ¿no? También una nueva experiencia narrativa. Hay algo que no vamos a perder las personas, yo creo que esto en general, para hilarlo con la respuesta, que es el hecho de querer seguir escuchando historias, ¿sí? Porque las historias, ¿sí?, aparte de narrarnos a nosotros, tienen un formato que lo hemos aprendido culturalmente y son, digo, que esto es importante y muy pocos lo dicen, contienen las emociones, saben liberar las emociones. O sea, cuentan dramas, es decir, cuentan conflictos, ¿no?, que los guionistas amamos ese conflicto, y ese conflicto genera emociones, y esas emociones generan sentimientos. Por tanto, la narración es lo que va a perdurar, por más que cambien todas las plataformas, porque no sabemos vivir o narrarnos de otra manera. Muy, pero que muy bien. Buenas conclusiones. Vale. Pues nada, Daniel Resnitz, te doy las gracias de todo corazón por haber venido aquí al Hotel SB, por participar en la guía del cineasta precario, y a vosotros también os doy las gracias por haber visionado esta conversación con este crack. Entonces, dicho esto, pues volveré dentro de 2 semanas con otro videoblog, y mientras tanto, si os ha gustado el vídeo, pulgarcito hacia arriba, y comentad y suscribíos a mi canal para más contenidos de este tipo. Un abrazo y hasta pronto.